Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el lugar donde se encuentren. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema maravilloso, pero antes que nada quiero preguntarles cómo están esos padres memorables. ¿Por qué memorables? Porque son únicos, maravillosos e irrepetibles. Y que en miles de millones de espermatozoides ustedes fueron el número uno en fecundar el óvulo y por eso son unos triunfadores. El día de hoy tenemos un tema súper interesante. Así es que vamos a encender esta chispa de la transformación en nuestros hogares. Quiero que se imaginen por un momento un lugar donde cada desafío del TDAH se convierte en una oportunidad, donde cada tropiezo es la antesala de un gran salto, donde la diversidad en el aprendizaje y la conducta se ve como la semilla de un futuro brillante. Esta es nuestra promesa de hoy, descubrir, comprender y potenciar el talento único de nuestros hijos y de nosotros mismos a través de un enfoque integral y compasivo. Los invito a embarcarse en este viaje de esperanza y estrategias desde la mirada de un profesor, de un psicólogo, de un psiquiatra y un sociólogo, porque el TDAH en niños y adultos es un reto multifacético que se beneficia de soluciones múltiples. Ahora yo les voy a hablar como mi historia, porque es mi historia, pero no se lo cuenten a nadie. Yo cuando era niña era una persona muy, muy distraída y hasta la fecha soy distraída, déjenme comentarles. Entonces me costaba muchísimo trabajo comprender las cosas, la lectura, y entonces poco a poco fui trabajando en mí. Esto que ocasionó burlas con mis hermanos, con mi propia familia. Y llegó el momento en que yo me sentía tan mal que empecé a esforzarme por ser cada día mejor. Fue cuando empecé a agarrar también en lo que es la lectura. ¿Por qué? Porque eso me ayudó a empezar a tener concentración. En ese tiempo, pues no había nada de eso, no había de que era el déficit de atención, que esto, que el otro. Y créanme que hasta la fecha sigo batallando con eso, pero ya aprendí a vivir con ello. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se debe educar con estructura y amor desde la perspectiva del profesor. Cada niño es un universo y el aula es el primer espacio donde ese universo se descubre. Simplemente un maestro siempre debe de estar atento a ver a sus alumnos, a conocerlos. Por ejemplo, si un niño interrumpe a otros con frecuencia, decir algo que equivocado en el momento equivocado, ser incapaz de controlar las emociones poderosas, estar inquietos y moverse al estar sentados, pararse cuando deben permanecer sentados, correr o trepar cuando no es apropiado. Fíjense que muchos niños los catalogan como niños problemas cuando tienen TDAH, ya sea por falta de aprendizaje, ya sea porque son tremendos, porque se aburren. O sea, no es otra cosa, se aburren porque o no comprenden o no, o se dispersan. Por ejemplo, yo les he platicado en mi historia que yo me ponían las vocales y era muy imaginativa porque en vez de la canción de las cinco vocales, mi maestra, yo creo que ya murió y si no murió la mando a saludar, pero yo me iba con la canción y me imaginaba otro mundo y me imaginaba este, a las vocales bailando y otra cosa menos que era la letra A.
Entonces eso pasa en las escuelas con mucha frecuencia y los maestros lo deben de detectar. Pero como les decía, no solamente pasa en los niños, sino también pasa en el adulto. Entonces, si tú no sabes qué es lo que tienes y tienes estas ciertas características, vas a comprender que eres un candidato del TDAH, déficit de atención e hiperactividad. Entonces, los adultos tenemos problemas para esperar el turno, somos muy desesperados. Cuando nos toca un turno, nos desesperamos mucho y tenemos que aprender a controlar eso. Tenemos la mala costumbre que está en una plática y entonces interrumpimos a los demás como durante una conversación o juegos, ¿no? Muchas veces se te viene a la mente algo y no puedes parar, o sea, interrumpes sin darte cuenta que esto pues no es lo correcto, ¿no? Y uno lo hace inconscientemente, no es que lo quiera hacer por hacerlo. Actuar de forma imprudente o espontánea sin tener en cuenta las consecuencias, o sea, hay que ir moderando todas esas cosas. Tenemos dificultad para comportarnos de forma socialmente apropiada, porque somos tal cual somos, o sea, no podemos tener máscaras. Si sentimos algo, lo decimos y a veces no sabemos cómo decirlo y ofende o no es lo apropiado en ese momento. También tenemos el mal de la procrastinación. No debemos de hacerlo. Y entonces para estas cosas también hay unos consejos que yo les voy a dar y es como yo he logrado vencer esa procrastinación. También tenemos desorganización. ¿Por qué? Yo soy una persona que para trabajar tengo que extenderme en todo el escritorio y parece que nunca he trabajado. Sin embargo, yo sé dónde están las cosas. Dentro de ese desorden, yo sé dónde están las cosas, dónde buscarlas. O sea, es algo muy, muy gracioso, ¿no? Ahora he tratado de ir mejorando esa cosa que tengo, pero es nata, es por el mismo TDAH. Y antes pues no lo comprendía, no es difícil porque no tenía nombres. Cuando yo era chiquita no tenía nombres. Ahora, vamos a tener el reto en el aula y en el hogar. Los niños con TDAH pueden enfrentar dificultades para concentrarse, organizarse y seguir instrucciones. Fíjense bien, seguir instrucciones. Entonces debemos de comprender a esos adultos o a esos niños. Es muy difícil que uno entienda esas instrucciones, al menos que lo hayas estado trabajando durante mucho tiempo, lo puedes hacer. La sobreestimulación y la falta de estructura puede generar frustración tanto en ellos como en quienes los rodean. Aquí luego se frustran mis hijos porque me están hablando y yo estoy haciendo otra cosa y no les estoy haciendo caso. Y les digo que no han comprendido a su madre durante todos estos años, pero ya después les digo, a ver, dime, pero me interrumpen cuando estoy concentrada haciendo las cosas, porque si no me disperso. Ahora, vamos a ver qué estrategias y soluciones tenemos. Primero es un ambiente estructurado y predecible. ¿Qué vamos a hacer? Rutinas diarias, establecer horarios regulares para actividades, estudios y recreación. Debemos de tener un calendario, una agenda donde vayamos estableciendo los horarios, lo urgente de lo importante, ¿sí? Luego vamos a poner horarios regulares de las actividades, la hora del estudio también y obviamente la recreación. La previsibilidad reduce la ansiedad y ayuda a mantener el enfoque.
Yo siempre tengo mi agenda, tengo mi cuaderno y siempre estoy anotando las cosas que voy a hacer al día siguiente para que no me disperse. Yo digo, tal día tengo que hacer esto, tal día el otro, o en orden, ¿no? Todo lo que tengo que hacer durante el día para no dispersarme, porque materialmente sí he tenido que batallar con esas cosas. Espacios de estudio designados. Debe de ser un lugar tranquilo, libre de distracciones, donde el niño o el adulto pueda concentrarse, porque si tenemos esto, debemos de tener mucha, mucha concentración. Ahora bien, metodologías de enseñanza adaptativas. Vamos a tener que hacer segmentación de tareas, dividir actividades en partes más pequeñas y manejables, permitiendo pausas cortas para que el niño o el adulto recupere la atención. Refuerzo positivo, celebrar los logros, por pequeños que sean, para fortalecer nuestra autoestima y el sentido del logro. Yo todo lo que voy haciendo lo voy palomeando. Esa es la forma en que yo festejo mis logros. Colaboración entre escuela y hogar es súper, súper importante. La comunicación constante con los padres de familia y con los maestros. O sea, si los padres ya saben que sus hijos tienen esto, pero ya diagnosticado, tienen que llevarles los estudios que les hicieron neurológicos para poder demostrarles que sí tiene TDAH, porque ahora se han agarrado los padres de familia a decir, es que tengo mi hijo hiperactivo y les gusta mucho esa palabra, pero no, no podemos decirla nada más por decir, debe de haber un estudio de por medio para poder decir que tienes el TDAH. Y hay que hacer muchas pruebas, o sea, te hacen test, te hacen muchas cosas para detectar si tienes TDAH. Ahora, utilizar recursos educativos específicos para el TDAH que formen la participación y el aprendizaje dinámico. Yo, por ejemplo, lo que hacía con esos niños, y se los digo, a mí me funcionaba muy bien, era hablar con ellos, conocer qué es lo que sentían, qué es lo que pensaban. A veces hay niños que sienten ganas de golpear a cualquier persona. Entonces a esos niños, cuando yo era directora, lo que hacía era los ponía, tenía el concurso del periódico, los ponía a cambiar todo eso cuando sentían eso de la angustia o de la ansiedad de querer golpear a alguien y los mandaba a correr a que dieran 10 vueltas y luego regresaban conmigo y les decía, a ver, vamos a jugar fuercitas y jugaban fuercitas. Ya cuando los veía y les decía, inhala y exhala. Ya cuando los veía calmados, los mandaba a su salón. Pero el maestro debe de entender que esos niños tienen un trato especial y no es que estén locos, no es que, no, es un trastorno que traen mental precisamente porque algo no está bien, ¿ok? Entonces, deben de aprender a comprenderlos y ayudarlos, más que regañarlos, es comprenderlos o decir que son un niño problema, ya sea porque no aprenden o ya sea porque pues se comportaron así, ¿no? O sea, normalmente eso pasa, los catalogan como niños problemas a los pobres niños y no es eso, es falta de comprensión, es falta de conocimiento como maestros o como padres. Entonces debemos de tener alertas esas antenitas. Ahora les voy a hablar desde el punto de vista del psicólogo, sanando emociones y fortaleciendo vínculos. El primer paso para transformar cualquier desafío es entender nuestras emociones y aprender a gestionarlas. A ver, pónganle ahí abajo, pónganle. El primer paso para transformar cualquier desafío es entender nuestras emociones
y aprender a gestionarlas. Este tipo de niños o de adultos, lo que tenemos que hacer es procesar qué sentimos cuando tenemos esa situación, poder manejar esas emociones. Eso es básico para que no explotemos, porque a veces nos desesperamos y estallamos. Entonces debemos controlar esas emociones y aprenderlas a gestionar para que no nos pase eso. ¿Qué pasa con el impacto emocional del TDAH? La frustración llega, el sentimiento de no encajar o la baja autoestima puede acompañar tanto a niños como a adultos con TDAH. La incomprensión y la crítica a veces pueden agravar estos sentimientos, creando un ciclo de ansiedad y desmotivación. Y esto yo lo he llegado a sentir muchas veces y he tenido que controlarlo porque sí es difícil el poder no caer en, por ejemplo, en depresión, ¿no? O en ansiedad o en desmotivación. Dice uno, bueno, si tanto hago y esto y no lo valora, ¿para qué le sigo así? Pero no, o sea, a mí se me convirtió en retos. Ah, sí, sientes esto, sientes ahora soy así, te voy a demostrar cómo sí puedo. Pero hay personas que no hacen lo contrario, ¿no? Agravan estos sentimientos y de plano ya no salen del hoyo. Por eso, antenitas. ¿Cuál es la estrategia y las soluciones? Bueno, pues obviamente una terapia familiar y de comunicación. Vamos a hacer la sesión de check-in emocional, establecer un momento diario, semanal, donde cada miembro de la familia comparta cómo se siente o cada maestro haga en el salón de clases ese check-in. Preguntarles cada que termina una clase, cómo te sentiste en la clase, cómo estás, qué fue lo que más te gustó, qué fue lo que más te disgustó. De esta manera, los alumnos empiezan a comprender todo esto y empieza a ver muy buenos resultados. Entonces, esto se hace como miembro de familia y tienes que compartir cómo te sientes, sin juicios. Esto promueve la empatía y la comprensión mutua. También existe la terapia de grupo o individual, un espacio seguro donde puedan expresarse y aprender técnicas para regular emociones. Esto es importante, visitar al psicólogo. El psicólogo, hay especialistas en este tipo de trastornos y entonces ellos les van a brindar esa seguridad, ese espacio seguro y les van a dar técnicas a los padres de familia de cómo tratar a sus hijos. Esto es súper importante. Entrenamiento en habilidades sociales y emocionales. Bueno, pues tenemos que enseñarles a meditar, a relajarse, a hacer ejercicios de respiración, meditación o actividades de relajación que ayuden a centrar la mente y reducir la impulsividad. Yo que hacía en muchos grupos, como los conocía, me decían, maestra, ¿puedo trabajar en el piso? Claro que puedes trabajar en el piso. Y les ponía música para concentrarse. ¿Por qué? Porque eso también me ayudaba a mí. Les ponía música clásica, les ponía no reggaetón, no nada de eso. Eso aloca a las personas, las desquicia. Es música de concentración, música de activación del cerebro para poder hacer la tarea adecuadamente. Y todo el mundo veía a mi salón y estaban tirados en el suelo. Es la mejor forma en que aprenden. Eso a lo largo de tantos años se los puedo decir, es lo mejor. Ahora, el entrenamiento de habilidades sociales y emocionales, ¿no? Entonces vamos a darles el ejercicio de respiración, las actividades de relajación y música para centrar el conocimiento y reducir esa impulsividad que sienten.
Vamos a ponerles juegos dinámicos emocionales, herramientas lúcidas que enseñen a identificar y gestionar emociones, desarrollando la inteligencia emocional. Yo tenía unas caritas que les hacía al principio de año y al iniciar el día les preguntaba cómo se sienten. Y entonces ellos ponían la carita triste, la carita alegre, la de llanto. Y entonces a los que veía que tenían llanto, siempre los llamaba aparte y les decía, ¿qué te pasó, mi amor? A ver, platica. Y me platicaban qué tenían en ese momento. Entonces, como maestras, somos como sus mamás en ese momento. Entonces, podemos ayudar a la desgracia o el sentimiento de esa personita tan linda que vale oro. La verdad los niños son las personas más lindas e inocentes del mundo y tenemos que ayudarlos. Fomentar la autoaceptación, reforzar el valor único es importantísimo. Recordar a nuestros hijos y a nosotros mismos que el TDAH no define nuestra valía. Nosotros valemos por lo que somos, no por el trastorno que podamos tener. Cada dificultad viene acompañada de habilidades únicas como la creatividad y la resiliencia. Entonces, vamos a aprender a reforzar estos valores en nuestros hijos, en las personas adultas que tengan esto también. Ustedes valen por lo que son, no por si tienen el trastorno o no lo tienen. Entonces, vamos a superar ese escalón de que nos sentimos a veces que no podemos. Y sí podemos, o sea, todo se puede en esta vida siempre y cuando nos concentremos y pongamos esa agendita y pongamos todo lo que tenemos que hacer para no dispersarnos. Ahora les voy a hablar como la perspectiva del psiquiatra, abordar la neurobiología con ciencia y comprensión. Escriban ahí todos, pongan atención a esta frase que es muy importante. El TDAH es una realidad neurobiológica, no es una falta de voluntad. Reconocerlo es el primer paso hacia el cambio. Si yo como padre reconozco que mi hijo no se comporta como los demás niños, quiere decir una alerta y tenemos que estarlo observando en diferentes etapas en la escuela, en la casa, con los primos, con los vecinos, cómo se comporta y qué reacciones tiene. No nos podemos poner esto de antifaz y decir, no pasó nada, no, mi hijo no tiene nada, es normal. Es lo peor que un padre puede hacer, el negar que su hija tenga un trastorno o un síndrome. ¿Por qué? Porque entonces no le ayudan, al contrario, lo están perjudicando. Entonces hay que ayudarlos. La base médica del TDAH se trata de un trastorno, perdón, neurobiológico que afecta la regulación de la atención, el control de impulsos y la actividad motora. Aunque no crean, hay personas que no tenemos mucha coordinación. Sin embargo, yo me puse a hacer ejercicios y demás para poder alcanzar esa coordinación. Fíjense todo lo que afecta, ¿no? El TDAH es increíble. Entonces, podemos regularlo, este trastorno neurobiológico, y ya les dije algunas regulaciones, ¿no? De atención, de esto, del otro. Los síntomas pueden persistir, como les había dicho, a nuestra edad. Yo ya tengo 61 años y bueno, pues todavía batallo con eso. Entonces, requiriendo un enfoque integral que combine terapias y en algunos casos medicación. Bueno, ahí yo soy de la opinión que no es muy aconsejable eso, ¿no? Hay flores de Bach, hay cosas
para poder a calmar a los niños, este, de eso. Por ejemplo, yo tengo a dos sobrinos así y con flores de Bach se logró controlar al niño y es muy inteligente porque somos muy inteligentes. Pero sí, con esas cosas podemos ir controlando todo esto. Ahora, vamos a hablar de estrategias y soluciones. Evaluaciones integrales. Consultar un especialista para obtener un diagnóstico certero que contemple tanto aspectos conductuales como neurobiológicos. Eso es importantísimo. No nada más decir, ay, no, es tremendo, fulanito. No, es hablar con los padres, es hablar en familia, el darnos cuenta que este trastorno es serio si no se le pone la atención y si no se sabe para dónde ir. Pero si nosotros ya sabemos como padres, qué bueno, te felicito porque ya hiciste algo por tu hijo y le hiciste caso a la maestra en vez de enojarte con ella y decirle, ay, no, es que esta maestra, ya la trae con mi hijo. No, es consultar con especialistas para obtener un diagnóstico certero que contemple tanto aspectos conductuales como neurobiológicos y hacer un monitoreo continuo, revisiones periódicas para ajustar el tratamiento según la evolución y las necesidades del paciente. En mi caso, bueno, yo soy anti medicamentos, entonces yo solita he tratado de hacer todo esto que les estoy diciendo para poder llegar a mis 61 años sin tantos, frustraciones, ¿no? Tratamiento farmacológico cuando es necesario, esto sí. Medicación adecuada, eso lo va a decir el psiquiatra, no porque el niño esté loco, sino porque tiene un trastorno de déficit de atención y como en todo, es por grados, es gradual. Entonces, en algunos casos, el uso de medicamentos estimulantes o no estimulantes puede ser crucial para mejorar la atención y reducir esa impulsividad que se siente, ¿no? Ahora, combinación terapéutica. La medicación se potencia con terapias conductuales y psicológicas, o sea, es toda una relación entre el psicólogo y el psiquiatra. Entonces, vamos a abordar esos puntos y ustedes pueden ir con un psicólogo y el psicólogo se va a dar cuenta de lo que tienen y los va a pasar con el psiquiatra o les va a mandar las pruebas adecuadas para detectar si tienes el TDAH o no. Ofreciendo un abordaje holístico. ¿Qué quiere decir? Ya sé que mi hijo tiene esto, le voy a enseñar meditación, le voy a poner música para concentrarse, le voy a poner que se ponga su calendario de actividades para que no se frustre, para que no piense. Yo, por ejemplo, no dormía en las noches porque era cuando mi casa estaba callada y podía concentrarme en el estudio, pero ¿qué me pasaba? Que después me quedaba dormida porque me ganaba el cansancio, ¿no? Y al día siguiente levántate temprano. Entonces, hasta la fecha no se me ha podido quitar eso. Cuando mejor trabajo es en la noche, ¿no? Que es cuando ya todo está en silencio, ya no te llaman, ya no te interrumpen, ya no. Es cuando yo decido ponerme a trabajar en eso, ¿no? Ya cuando son llamadas y otras cosas, bueno, en el día. Pero si no, cuando me tengo que concentrar para escribir o para todo eso, lo hago normalmente en la noche o me aíslo y no hago caso a redes sociales, no hago caso a nadie. ¿Por qué? Porque estoy concentrada en esto. Ahora, promoción de un estímulo de vida saludable. Ejercicio regular. Eso debe de ser siempre. Ya se los había dicho la vez pasada. La actividad física favorece la liberación de endorfinas, mejora la concentración y reduce la ansiedad. Entonces, a mí, por ejemplo, me encanta bailar. Entonces, ¿qué hago? Pues como a veces me ven como loquita en la casa, ahí bailando, ¿no?
Y pues también escucho meditaciones, escucho música para tranquilizar durante la noche. Esto sirve mucho. O sea, yo me quedo dormida y está mi música o afirmaciones positivas o lo que vaya necesitando en el momento, lo voy ocupando. Promoción de un estilo de vida saludable. Recuérdenlo, el ejercicio y la nutrición equilibrada. Pónganle ahí ejercicio regular y nutrición equilibrada. Una dieta balanceada puede influir positivamente en la función cerebral y en la estabilidad emocional. Esto, bueno, pues hay que aprender a controlar emociones, a inhalar, exhalar. Se pasa por muchos procesos, pero es importante, y no nada más para los de tratamiento de TDAH, sino para todos ustedes, ¿no? O sea, siempre es necesario controlar esas emociones. Y ahora les voy a hablar la perspectiva desde el punto de vista del sociólogo, el papel de la comunidad y la sociedad. Y fíjense bien en esta frase que les voy a decir y anótenla bien para que se les quede grabada. Ningún desafío se enfrenta solo. La red de apoyo que nos rodea es vital para la transformación. Esto es muy cierto. Sin el apoyo de los padres, sin el apoyo de un psicólogo, sin el apoyo de un psiquiatra, sin el apoyo de una maestra y de la misma familia en sociedad, de la comunidad, le cuesta mucho trabajo salir a un niño con TDAH. Entonces, anótenlo. Ningún desafío se enfrenta solo. La red de apoyo que nos rodea es vital para la transformación. El trastorno social y cultural del TDAH es que pues vivimos en una sociedad que a menudo malinterpreta el TDAH, etiquetándolo injustamente y generando estigmas que dificultan la integración. La presión social y la falta de información pueden aislar a quienes viven con este trastorno, tanto a niños como a adultos. Fíjense qué delicado es y qué importante es el apoyo familiar y la comunidad en general. Por eso me atrevo a hacer este tipo de programas para que todo el mundo se entere y suscríbete al canal, dale like, comparte. ¿Por qué nos vamos a quedar con la información tan valiosa y tan importante? De verdad, háganlo. Sobre todo si conocen a una maestra, mándenselo. Si conocen a un padre de familia que tiene su hijo eso, mándenselo. Compártanlo. No nos quedemos con esto nada más nosotros. Hay que ser compartidos. ¿Cuáles son las estrategias y soluciones? Tenemos que crear redes de apoyo comunitario. ¿Qué quiere decir? Grupos de padres y talleres específicos para este trastorno del TDAH. Espacios donde se compartan experiencias, se ofrezcan recursos y se genere una comunidad de aprendizaje y el respaldo. Colaboración con instituciones. También debemos de trabajar conjuntamente con escuelas, centros de salud y organizaciones para crear programas de apoyo y sensibilización, porque así podemos a nivel general, a nivel comunidad, podemos entender a ese tipo de niños y no juzgarlos, porque luego se juzga, se critica, se condena, pero no se ponen en el zapato, no hay empatía, no se ponen en el zapato de esos niños o de esas personas que están sufriendo, porque uno sufre al no saber qué te pasa, ¿no? Al decir, ¿por qué no? O sea, ¿por qué tengo atención dispersa? ¿Por qué si me hablan acá? O sea, yo no puedo hacer multitareas, por ejemplo. Yo tengo que concentrarme, ir haciendo poco a poco las cosas. Entonces, muchas veces mis hijos me lo critican porque ellos afortunadamente no tienen eso, ¿no? Ellos son multitask y lo hacen rapidísimo y al contrario, ¿no? Como yo. Pero esto ayuda. Ahora, fomentar la inclusión y la diversidad. Hacer campañas de sensibilización
educar a la comunidad sobre el TDAH para derribar mitos y prejuicios. Esto es súper importante. Así es que saben de escuelas que tengan niños de este tipo, con mucho gusto me pueden contactar y yo pudiera dar los talleres. Celebrar la diversidad cognitiva, promover la idea de que la diferencia en el funcionamiento del cerebro aporta una perspectiva única y valiosa a la sociedad. Esto de verdad es fundamental que ustedes como comunidad, como sociedad, se ablanden un poquito el corazón, de verdad, un poquito, y ayuden a tanto niño que necesite, que está pidiendo auxilio para que lo comprendan por cómo es su comportamiento. De verdad, los invito a compartir esto. Aprovechar la tecnología y los medios. Yo, por ejemplo, estudio mucho en plataformas digitales y en redes sociales. Obviamente hay lugares específicos con maestros, con universidades, con psicólogos especializados que tienen muchos canales en YouTube. Ahí mismo yo estudio. ¿Por qué? Porque en el video yo puedo pausar y anotarlo y captar la idea de lo que me está diciendo. Y entonces yo me volví autodidacta, para poder entender muchas cosas. Entonces esa es una ayuda siempre y cuando la tecnología sea de fuentes veraces, universidades, escuelas, maestros titulados, donde yo pueda aprender, ¿sí? Y bueno, compartir recursos educativos. Hay muchas veces que hay muchas plataformas que tienen juegos, por ejemplo, para aprender las tablas de multiplicar. Se pueden hacer juegos donde el niño no siente que está aprendiendo, siente que está jugando. Y al sentir eso, obviamente aprende más fácil a que si lo estás regañando y no, esto no, y mira, no, no, no. Hay que ponerles juegos, memoramas, hay loterías de sílabas, para que el niño vaya aprendiendo jugando en familia, porque exactamente jugando en familia es como uno va a atravesar esos desafíos similares. Bueno, ahora hacer foros y seminarios virtuales, organizar eventos en línea que permitan el acceso a expertos y la interacción con la comunidad afines, ampliando el alcance de este apoyo. Y vieran cómo se siente uno de bien cuando uno descubre todo esto. Y bueno, yo se los digo para que no les suceda, ¿no? Entonces, bueno, el compromiso conjunto hacia este cambio, queridos padres y madres. Hoy ya recorrimos ese camino que abarca desde el aula hasta el consultorio y desde la introspección personal hasta la conexión comunitaria. Cada uno de nosotros en nuestras diversas facetas, como educadores, cuidadores, miembros activos de la sociedad, poseemos el poder de transformar la vida de quienes convivimos en el TDAH. Ahora los invito a que se comprometan con este cambio. Imaginen, cierren los ojos, imaginen un hogar donde cada día se celebre el esfuerzo, donde la estructura y el cariño se fusionan para potenciar el talento único de sus hijos y donde ustedes como padres encuentran en la comunidad y en la ciencia un aliado para enfrentar cualquier reto. Coloquen sus manos en el corazón, por favor, y van a decir: hoy elijo ver el potencial en cada desafío. Hoy abrazo el camino del cambio, la educación, el apoyo emocional, la ciencia y la comunidad. Hoy construyo un futuro brillante para mi familia. Ay, qué bonito, ¿verdad? Ahora pónganse de pie,
ya saben, pónganse de pie, levanten la voz y celebramos juntos el poder de transformar el TDAH en una historia de éxito, resiliencia y amor incondicional. Recuerden, cada paso que damos es una semilla que florecerá en el jardín de la vida. Así es que muchas gracias y a brillar con todo nuestro potencial. Y bueno, antes que nada, quiero desearles un feliz día o tarde o noche y le mando un fuerte abrazo y saludos a la CEA, a la CEO de la Agencia Mundial de Prensa, Cristina Barcelona. Recuerda, por favor, síguenos, Hogar y And, el signo de And, familias, de Official Seed, que te lo voy a poner acá abajo en las historias que cambiarán tu vida y aquí en YouTube en las historias que cambian tu vida. Por favor, háganlo, suscríbanse al canal, voy a estar dando buenos programas, tanto padres como a hijos. Ahorita estamos trabajando en un proceso que les va a encantar, les va a estallar la cabeza, porque yo tengo cada idea que bueno, ahí la llevo, ahí la llevo. Entonces, pues los invito a compartir este video y muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias por seguirme, gracias por estar en mi vida. Ya saben, los abrazo con todo mi corazón. Les mando muchos besos y que tengan lindo día, linda tarde, linda noche. Bendiciones a todos y mucho éxito. Así es que no se me opaquen, padres. Arriba, arriba son triunfadores. Hasta luego. Nos vemos en el siguiente programa. Recuerda que son los miércoles.